¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a ver cómo extender más funcionalidades a nuestro AutoCAD mediante el agregado de plugins. Para ello vamos a hacer el uso de el comando netload. Muy bien, para este ejemplo les voy a proporcionar este link donde tenemos guardado un plugin y vamos a ir a nuestro navegador y vamos a pegar el link y nos va a dirigir a una ventana para descargar el archivo. Nosotros le damos descargar, guardamos el archivo y una vez que lo hayamos guardado, vamos a copiar una carpeta que no sea la de descargas ni la de escritorio, en una carpeta aparte. Yo por ejemplo lo tengo en mi disco duro en una carpeta llamada EM. Y dado que es un archivo que proviene de internet, lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección de propiedades y verán aquí que dice que este archivo ha sido bloqueado porque para proteger a nuestra computadora. Entonces lo único que tenemos que hacer es desbloquear o palomear un block o desbloqueo y darle a aplicar y ok. Este paso es muy importante porque si no lo desbloqueamos al querer cargarlo en nuestro AutoCAD no nos lo va a cargar correctamente o va a decir que nos va a salir un error de que no es posible cargarlo porque está bloqueado. Bien, este plugin agrega una funcionalidad o un comando que se llama entag. Ese es un comando que, como podrán darse cuenta, no me aparece entre la lista de comandos de AutoCAD. E incluso si yo le doy Enter me dice que es un comando desconocido. ¿Sale? Entonces, ahora sí, presionamos el comando netload y nos abre una ventana para seleccionar el archivo que queremos agregar como plugin. Quisiera que aquí se fijen que este archivo es un archivo de extensión .dll, es decir, una librería. Eh, ¿En qué se diferencia esto con las macros o con, por ejemplo, los LSPs? Bueno, pues estos archivos DLL están hechos en la plataforma .NET, que es una plataforma mucho más moderna. Eh, no sé si están muy familiarizados con la programación, pero por ejemplo Visual Basic for Application es una plataforma pues que ya no tiene soporte por parte de Microsoft y pues digo, tiene sus ventajas porque es práctica, pero digamos que ya es obsoleta. Entonces, los plugins hechos en .NET tienen soporte actualmente por Microsoft y AutoCAD proporciona mucha ayuda respecto a esto. Y otra de las ventajas es que son mucho más rápidas o mucho más eficientes a la hora de ejecutar procesos. Entonces vamos a cargar el archivo y ahora yo presiono el comando, escribo el comando mtag y ahora ya me lo reconoce la plataforma de AutoCAD. Entonces yo le doy enter y verán que ahora me aparece esta ventana, ¿sale? Esta ventana es lo que hace el comando. Me presiona, me agrega esta ventana para desplegar. Y bueno, pues ¿qué hace esta pequeña aplicación? Bueno, pues lo único que hace es hace un etiquetado de bloques, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar el bloque disponible, el atributo que voy a etiquetar, eh, puedo seleccionar manualmente, le agrego un prefijo que yo quiero y esto me lo va a etiquetar de acuerdo a las coordenadas, ¿sale? Lo tengo seleccionado de izquierda a derecha, entonces me va a seleccionar primero de arriba, de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, ¿sale? Entonces yo le presiono etiquetar y ya me hizo el etiquetado, ¿sale? Entonces es una pequeña aplicación que hemos desarrollado aquí. Eh, Les repito, les dejo el link para que lo puedan descargar y si tienen más dudas acerca de esta aplicación, también les dejo más abajo un video donde explicamos un poquito más a detalle todo lo que podemos hacer con, con este comando mtag. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Saludos. Bye.